echan, tenemos un grado de responsabilidad que ninguno se puede quitar y la obra se completa de esa manera, yendo y haciendo discípulos. Qué importante esos consejos y me encanta cada vez que vengo después de la pastora María Isabel porque a veces tengo mis ideas así como digo, uy, Señor, gracias porque esto me ayuda también para lo que tú quieres darle al pueblo esta mañana. Para mí es un placer, un honor siempre poder estar acá y un tremendo compromiso porque definitivamente cuando el Señor quiere enseñarnos algo empieza por quienes hablamos. Yo creo que el Señor está algo así como, ajá, vas a hablar. Bueno, vamos a ver cómo te va con el asunto, porque eres la primera que tienes que ser procesada. Y me llamaba, perdón, poderosamente la atención esto de qué pasa con la persona que se humilla. Porque yo no sé usted, pero yo que vengo de una cultura, incluso de una influencia muy militarizada, una persona que se humilla en el mundo natural es una persona a la que pasan por encima, solo recibe órdenes y a veces hasta se pudiera considerar una persona que no logra desarrollar sus propios criterios, ¿verdad? Pero cuando venimos al sistema del Señor, entendemos que Él hace todas las cosas nuevas y diferentes, que quien se exalta, ¿verdad? Es humillado y quien se humilla es enaltecido, porque las cosas del Señor no funcionan como las cosas del mundo. Entonces vamos a ver algunos principios que nos ilustran a la luz de la palabra, y esto es lo que más me encanta de este material, que es todo con base bíblica. Es decir, yo puedo creer o considerar muchas cosas, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Y ahí radica la importancia de este tema. El primero de ellos es que quien se humilla delante de Dios aparta su ira. Y aquí tenemos una referencia en la Segunda de Crónicas, capítulo 2 y capítulo 32. Y quiero leer para ustedes. La primera de ellas dice, y cuando él, refiriéndose a Roboán, se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Son varios los casos, distintos los casos en la palabra, donde conseguimos que cuando hay un pueblo o una persona que definitivamente se humilla, reconoce, primeramente que no puede hacer nada, que todo en su vida depende de Dios y que la soberanía de Dios es la que impera, entonces vemos que el Señor aparta su ira. Vemos también en el caso del Nínive. Imagínense una nación, ni siquiera era una persona, una nación sobre la cual había sido declarado un juicio y este pueblo se arrepintió. Vemos también en Segunda de Crónicas 32, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de sequía. Yo aquí quiero hacer un alto porque a veces vemos a alguien o pensamos nosotros, ¿verdad? Que cuando alguien se exalta, ¿verdad? Uy, qué bárbaro, qué creído, qué engreído, ¿verdad? Qué orgulloso, qué soberbio. Pero no nos equivoquemos. Ese toque de orgullo, esa porción, aunque sea pequeña, de soberbia, puede estar ahí escondido en un corazón que se presenta como una carita quizás muy dulce como la mía. No sé si eso piensa mi esposo, ¿verdad? Una carita muy dulce y dice, uy, pero qué tierna, pero qué dulce, pero qué humilde, qué sencilla. Cuidado, dentro de nosotros puede estar ahí una semillita de orgullo o de soberbia porque las cosas nos van relativamente bien o porque hablamos y nos oyen o porque usted cree que tiene mucho conocimiento humano y las cosas, pues gracias al Señor le salen bien. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. De esa soberbia, ese enaltecimiento en nuestro corazón puede estar en cualquiera de nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida. Porque ¿cuál es el problema que yo veo cuando me pongo a estudiar estos talleres? Es que a veces pensamos que la falta de humillación, que la soberbia, la falta de perdón son cosas que ya fueron sanadas en mí en el tiempo pasado y que ahora yo soy una nueva criatura. Y eso es cierto, pero no quiere decir que todas esas cosas que están dentro de nosotros ya han desaparecido del todo. Y a veces, ¿saben qué sucede? Bueno, por lo menos me ha sucedido a mí, yo quiero compartírselos. Este, mm, Perdoné a alguien, perdoné una situación y logré, uy, Señor, gracias. Y vuelve un ciclo y me toca perdonar quizás no a esa misma persona, sino a alguien más. Entonces, no creamos que ya todo está dicho, que ya todo está listo con nosotros. Sepamos siempre reconocer que en nosotros primero debe haber un corazón de un discípulo enseñable, que estamos, como dice el pastor Justiniano, en el kindergarten espiritual.
sea que es un proceso que va a terminar el día que usted y yo partamos de esta tierra o venga el Señor por nosotros, ¿verdad? Y entonces, al tratarse de un proceso, es toda la vida. Cuidado, el que crea estar firme, dice la palabra y nos advierte. El segundo principio es que quien se humilla delante de Dios es librado y recibe victoria. Aquí también tenemos una referencia de Crónicas, segunda de Crónicas 20. Y dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. De esto yo quiero destacar no solamente la misericordia de Dios cuando uno está así que ya no puede más, que tienes el agua hasta el cuello, sino qué importante que nosotros no esperemos tener el momento malo, la situación complicada para nosotros humillarnos, porque es que lamentablemente parece ser que en el corazón del hombre hay un algo, hay un gen, ¿verdad? Que cuando estamos bien, sí, claro, alabamos al Señor, nos acordamos de su misericordia, ¿verdad? Pero cuando no estamos tan bien, cuando vienen las situaciones, ahí es cuando más se nos cuesta y ahí es cuando más humillación necesitamos delante del Señor. Necesitamos ser humillados. Y yo diría, necesitamos nosotros rendirnos y presentarnos para que el Señor nos humille. Y ojalá primero fuera que nuestra actitud sea de humillación, es decir, voy a ordenar esto, que nosotros primero decidamos humillarnos ante el Señor y no esperar que Él nos humille, no esperar que llegue esa situación complicada que definitivamente viene a humillarnos, buscando la presencia, buscando la intervención de Dios. No debemos asociar siempre humillación con intervención divina de Dios. ¿En qué sentido? No debemos buscar humillarnos para que Él nos haga un favor, para que Él nos dé un beneficio. Debemos buscar humillarnos para que Él trate con nosotros, para que nuestro carácter, para que nuestra personalidad, nuestro temperamento sea transformado, sea desnudado delante de su presencia y transformado por la obra del Espíritu Santo. Ciertamente, quien se humilla, dice la palabra, que es librado y recibe victoria. Pero qué bueno que usted y yo pudiéramos humillarnos delante del Señor, no por buscar sus beneficios, sino para que de verdad nuestro corazón sea transformado. Porque aunque las situaciones no cambien, si nuestro corazón está siendo transformado, nosotros vamos a ver las cosas de manera distintas. La realidad no siempre es como la vemos. No siempre es como se presenta, perdón, la realidad muchas veces para cada uno de nosotros es como la vemos. Entonces pedirle al Señor que cambie esa mirada que hay en nosotros, que ponga en nosotros esa humildad. Humildad no es que yo soy pobre, pobrecito yo, humildad no es conmiseración. Humildad es reconocer que mi corazón necesita ser escuchado por Dios, necesita ser perdonado por Él y necesita ser sanado. Y aquí se cumple el tercer principio, que es que quien se humilla delante de Dios es escuchado, es perdonado y es sanado. Aquí seguimos todavía en Segunda de Crónicas, ahora el capítulo 7 dice, yo sé que no sabemos esto de memoria y muchas veces ni siquiera revisamos el contexto, sino que nos encantan nada más estos versículos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjense qué interesante. Recientemente oí una enseñanza que nos decían los beneficios de orar, y son muchos. Pero yo digo, qué importante, sobre todo cuando uno no conoce al Señor, cuando la gente está comenzando, cuando está en ese proceso de discipulado, como decía la pastora María Isabel, como nos enseña cada martes, enseñarle a la gente que está comenzando que la oración trae beneficios, sí, pero que ella requiere ciertas condiciones. Fíjense aquí lo que dice el Señor. Si mi pueblo se humillar, es decir, necesito una actitud de humillación. Humillación no es sinónimo de estar de rodillas. Humillación no es sinónimo de echarse sobre su panza ahí en el piso, no. Es un corazón con una condición de humillación, de reconocimiento de soberanía de Dios. Y luego dice,
que sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, que yo necesito un corazón con una actitud correcta y necesito reconocer el nombre del Señor. Necesito reconocer que Él es el nombre sobre todo nombre y que sobre Él no hay nada, no hay nada aparte de Él. Además dice oraren y buscar en mi rostro. Es decir, que orar y buscar el rostro del Señor no son cosas iguales. Una cosa es orar y creer que tengo una conversación con el Señor. A veces debo reconocer que es un monólogo, no sé en su caso, pero en el mío ha pasado. Y otra cosa es buscar su rostro. Yo puedo orar sin haber buscado el rostro del Señor, porque oro desde mi desesperación, oro desde mi necesidad, oro desde mi pensamiento preconcebido y no oro para buscar el rostro del Señor y que Él sea en dirigirme. Dice la palabra que ni siquiera orar como conviene sabemos. Entonces, aún ese espíritu de oración hay que pedírselo al Señor. Tenemos que la siguiente condición es convertirse de los malos caminos. Nada hago yo con orar 15 horas al día, 3 horas al día, no sé cuánto puede orar usted, cuánto oro yo, ¿verdad? Yo sí sé cuánto puedo orar. Y entonces necesito que esa oración vaya acompañada de un cambio de hábitos, de un cambio de actitud, de acciones que reflejen que definitivamente yo me estoy metiendo en la presencia con el Señor. Ahora sí, dice el Señor, cuando se den todo esto, humillación, reconocimiento de mi nombre, oraren y buscaren mi rostro y además se convirtieren de sus malos caminos, que son 5 condiciones, entonces, ahora sí, diría, ahora bien, yo oiré desde los cielos. Número 1. Número 2, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Qué importante saber que los cambios en este mundo material, que los cambios en la tierra, que los cambios que queremos ver primero en nosotros, deberíamos querer primero ver cambios en nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra nación, en nuestra iglesia, nacen de un corazón humillado, con una actitud verdadera, genuina. Y dice el Señor, ahora bien, a partir de ese momento estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Por eso es que se afirma, y yo creo que es así, que hay oraciones que no pasan del cielo, no pasan del cielo raso. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla de condiciones que debe tener un corazón que busca tener presencia con Él, que busca provocar su presencia y que busca tener intimidad con Él. El cuarto principio es que quien se humilla delante de Dios va a ser enaltecido o levantado. No porque usted o yo seamos muy carga, no porque, uy, qué bonito, uy, cómo habla, uy, cómo enseña, cómo predica los domingos. No, es porque es un principio del Señor, ¿verdad? Y por amor a sí mismo y por amor a su nombre, Él va a cumplir lo que ha dicho. Entonces Él dice en Mateo 23:12, nos lo dijo el Señor Jesús, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que pasa es que este principio no nos gusta ser enaltecido. ¿A quién no le gusta ser reconocido? Y aquí todos tenemos que hacer un reconocimiento de sinceridad. A todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos. A todos nos gusta que nos den la palmadita en la espalda, pero no siempre pasa eso. Hay muchas cosas que usted, el Señor, le ha llamado y a mí nos ha llamado a hacer detrás del telón, donde nadie nos ve en oración, porque en oración es que se ganan las batallas. Entonces Él dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso dice también que eso que usted ora, aquí estoy parafraseando, ¿verdad? Eso que usted ora, eso que usted pide en silencio, entonces el Señor se lo reconoce en público. Por eso es muy importante cuidar nuestra oración. Y repito, pedirle al Señor espíritu de oración. El quinto principio es que la humillación espiritual debe llevar, porque sí, al refrescamiento o renovación. Cuando oigo sobre el discipulado con la pastora María Isabel, y perdone Paz que la tomen tanto, pero es que es un tema tan vital para nosotros, porque una cosa es creer pastorear un pueblo y otra cosa es discipular a las ovejas. Una cosa es creer ser un líder y otra cosa es cumplir el propósito que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros escapa. Nadie puede decir, no, es que mi don es adorar y entonces, no, perdón, no se equivoque. La adoración es una actividad que usted hace. Usted puede cantar, adorar, usted puede ser un ujier y qué bueno, qué bonito y ojalá que lo haga de verdad con un corazón y con una motivación correcta, pero realmente fuimos llamados para tener comunión con Él, para alabarle y para cumplir su gran comisión.
Por eso estamos aquí cada día de lunes a viernes recordando la importancia de desarrollar los principios del MM33, que es su mandato y nuestra misión. No es algo que se sacaron de la manga los directivos, no, es el mandato de Jesús y la misión que cada uno de nosotros tiene. Entonces, si eso es así, nosotros de verdad nos estamos humillando, deberíamos vivir en refrescamiento y renovación. Esto quiere decir que un discípulo, y aquí voy con el comentario de la pastora María Isabel, lo que siempre nos recuerda, debería dar frutos que refresquen, que reflejen, mejor dicho, que está siendo refrescado y renovado por el Espíritu Santo. Esa facilidad con que nos enojamos, me incluyo, esa facilidad, ese arrebato que a veces tenemos, esa palabra dura, ese juicio constante, eso no es sinónimo de humillación, porque ahí no hay refrescamiento y no hay renovación. Debe verse el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Un poquito, no estoy diciendo que tiene que ser todo ya. El Señor trabaja con nosotros por procesos y qué importante, pero debe verse ese refrescamiento, debe verse esa blanda palabra en nosotros. No estoy hablando de que no tengamos no seamos determinados, eso es otra cosa, pero debe verse en nosotros la compasión y la misericordia para con la gente que nos rodea, empezando por la gente de nuestra casa. Y yo aquí quiero agregar algo, por usted mismo, porque a veces tenemos compasión con los demás, pero no somos compasivos con nosotros mismos. Y no estoy hablando de conmiseración, estoy hablando de aceptarnos, perdonarnos, saber que somos capaces de hacer todas esas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, saber que tenemos que entregar esa culpa que muchas veces cargamos, entregarla porque en la cruz el Señor murió y resucitó por eso. Entonces, si nosotros seguimos atados a ciertas conductas, es como decir, bueno, Señor, no fue suficiente ese sacrificio en la cruz y necesito un poquito más y lo voy a hacer a mi manera. Dice en el libro de Hechos 3, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hace una semana nos hablaban del tema del arrepentimiento y los pecados. Y saben una cosa, cuando el pastor decía, bueno, esto es un tema de todos los días y quizás algunos van a pensar que es básico. No es básico porque pecamos todos los días. Y lo repito y no es un cliché, nosotros no somos malos porque pecamos, no. Nosotros pecamos porque hay en nosotros un ADN de maldad, porque dice el Señor, reconoce que es lo que hay dentro del corazón y sale de nosotros lo que contamina. Entonces, con eso tenemos que trabajar todos los días, pero no desde nuestro pecado, sino desde la gracia recibida por Jesús, desde la obra redentora de Jesús. Entonces dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si hay arrepentimiento, si hay humillación verdadera, aunque haya dificultades, van a haber refrescamiento. Y yo estoy seguro que usted, igual que yo, ha sentido en algún momento de su vida que hay dificultades, que hay necesidades. Sin embargo, usted tiene una paz, que es esa paz que prometió Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede sentir en medio de la lluvia, usted puede sentir ese lugar cálido y en medio de la sequía, usted puede sentir ese oasis porque usted está escondido y está siendo dirigido por esa poderosa mano del Señor. Aquí nos refieren a un caso que es conocido por todos y que a mí siempre me ha impresionado, que es el rey Nabucodonosor. No era el rey de un país, no era el rey de una nación, era el rey de un imperio, uno de los mayores imperios del tiempo antiguo, que curiosamente, aunque compartía otra cultura, él reconocía, él sabía quién era el Dios de Israel. Él sabía quién era el Dios de Daniel. Él sabía quién era el Dios de esa nación que además tomó como cautivos. Y dice que él fue quebrantado. Su corazón estaba endurecido y fue quebrantado por dos características, por su arrogancia y su soberbia, que siempre van tomadas de la mano. ¿Qué hizo el Señor? Pues lo partió. Yo quiero utilizar este término, lo partió, lo dobló, lo quebró, ¿verdad? Y al final no le quedó otra que humillarse y reconocer quién era Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Vieron qué curioso, porque hace mucho tiempo, creo que fue hace como año y medio, vimos una serie que se llama Dios Visita. Y cuando vimos el caso de Nabucodonosor, recuerdo que en ese tema era Dios visita incluso a los incrédulos, porque a través de la obra que ellos hacen, el Señor bendice a su pueblo. Y ciertamente hay muchas cosas que criticar el reino de Nabucodonosor, pero también muchas cosas que reconocer que hizo porque el Señor lo estaba permitiendo. ¿Y qué hizo Dios entonces? A pesar no era de la nación, era por el contrario alguien que había llevado cautivo a su nación. Lo restituyó, lo devolvió, le devolvió el reino y lo levantó. ¿Pero para qué?
para que vieran qué bueno era Nabucodonosor, no, para que la gloria de Dios, de Jehová, fuera extendida en ese tiempo en todo lugar. Y aquí vemos en Daniel 4:34, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. A él había perdido la razón. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero también hemos perdido la razón. Hemos perdido la razón cuando andamos según nuestra propia opinión. Hemos perdido la razón cuando estamos tan enfrascados en una situación porque es que me faltaron el respeto, porque están desconociendo mi autoridad pastoral, porque están desconociendo mi autoridad como padre, como madre, como líder, como presbítero, como lo que sea que usted sea en el área o que yo sea en el área donde nos desenvolvemos. Eh, Hemos perdido la razón, pero el Señor la devolvió porque Él alzó sus ojos y él se alzar esos ojos al cielo refleja una actitud de reconocer, Señor, yo sin ti no soy nada, soy la más necesitada de ti, soy la primera que necesito de ti. Y entonces Él bendijo al Altísimo. Vea qué conocimiento al Altísimo, el que está por encima de todo, el que todo lo puede, el que todo lo ve, a quien le pertenecen todas las cosas que están en esta tierra y debajo de ella, empezando por nosotros mismos y nuestras vidas. Y dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas, las edades. Una actitud de humillación necesariamente tiene que ir acompañada de una alabanza y de una actitud de adoración de parte nuestra a nuestro Señor. Generalmente nosotros solo a veces nos limitamos a agradecer lo que Él nos da, pero no alabamos su nombre y glorificamos su nombre no por lo que nos da, sino por quien Él es. Tenemos que acostumbrarnos a vivir alabando el nombre de Jehová. A veces cuando he tenido grupos de jovencitos, ¿verdad? Sobre todo cuando no, en su familia no se acostumbra a alabar y estamos en tiempos de oración, les cuesta mucho levantar las manos, les cuesta mucho abrir sus bocas y alabar el nombre del Señor. Y cuando yo les digo, chicos, en la eternidad vamos a estar adorando constantemente a nuestro Dios. Entonces hay que aprender a hacerlo aquí en la tierra. Y esto aplica para nosotros los adultos. Qué triste cuando estamos tan enfrascados en lo que viene en el servicio, en la prédica que voy a dar y no disfruto del momento de entregarle mi alabanza al Señor. Pero sin ir muy lejos, en mi casa no disfruto de esos tiempos cuando estoy sola o cuando estoy en familia. No tengo la cultura de alabar al Señor y buscar su presencia. Dice también, sigue diciendo aquí en Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto me encanta porque me recuerda a la conversación de Job con el Señor. O sea, cuánta soberanía, cuánto conocimiento, cuánta esencia, cuánta perfección hay en las manos del Señor, en su mente creadora. Y entonces pienso yo, ¿por qué a veces me afano? ¿Por qué me aflijo? ¿Por qué cuestiono? ¿Por qué me entristezco pensando, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué mi hijo está de esta manera? ¿Por qué mi casa está de esta manera? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué mi iglesia se está dividiendo? ¿Por qué no me alcanza la plata para sostener lo que tú me has puesto en el corazón? Y tantas cosas, cada uno de ustedes sabe qué es esa demanda que tiene puesta delante del Señor o esa petición o esa necesidad que tiene puesta delante del Señor. Pero no debemos olvidar que no hay quien detenga su mano, no hay quien le pueda decir al Dios Altísimo, ¿qué haces? Porque Él todo lo hace bien, dice la palabra, que Él lo creó todo y vio que todo era bueno. Y dice entonces el rey en ese momento, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Es decir, que la razón de nosotros y esos conocimientos preconcebidos y religiosos que tenemos, esa peligrosa prudencia en la que a veces nos podemos fundar nosotros para tomar decisiones, tiene que ceder y la razón vuelve. Y la razón entonces, para mí no queda otra conclusión que es que va llena, va revestida de discernimiento, ciencia y sabiduría de parte de Dios. Esa es la verdadera razón que nosotros, usted y yo, estamos llamados a ejercer en este mundo para que nuestras decisiones entonces puedan ser la manifestación de la sabiduría de Dios, por tanto, de la presencia de Dios. ¿Cómo saber si las decisiones que estoy tomando no son las acertadas? Bueno, el pastor Justiniano siempre nos dice, hay que oler a cielo,
revise si sus decisiones y las consecuencias que de ellas devienen, si la actitud que tienen las personas son el reflejo de lo que es el cielo aquí en la tierra. Y entonces eso nos dará alguna dirección, alguna coordenada para seguir caminando. Dice también, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Vea qué interesante. Nosotros a veces no caminamos con la conciencia de que somos real nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Y esa es la majestad, esa es la dignidad, esa es la grandeza, porque nosotros somos en Él, o por lo menos así debería estar fundada nuestra vida. Somos en Él, nuestra identidad viene de Él. Cualquier grandeza, cualquier logro viene de Él y es de Él y todo le pertenece, ¿verdad? Dice, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Yo no sé cuál es la situación en la que usted quiere ser restituido. Yo no sé si es algo familiar, un hijo, un ministerio, un trabajo, una posición, no sé qué es, pero yo sí sé que la palabra de Dios se cumple. Y entonces cuando usted mira al cielo, cuando de verdad usted entrega su corazón, cuando usted reconoce que separados de Él y fuera de Él no hay nada, entonces el Señor va a restablecerlo. El Señor va a devolver al 100 por 1 lo que le fue quitado y usted tiene que creerlo, porque usted no es un hijo de nadie, usted es un hijo de Dios. Y ahí tiene que estar puesta nuestra fe y nuestra esperanza, pero siempre con la actitud y la posición correcta. ¿Y qué es importante y a qué nos debe llevar esto? Sea que estemos en dificultad o no, sea que estemos ya en el momento de la restitución, siempre alabar, engrandecer y glorificar el nombre del Rey de los cielos. Dice la palabra aquí, todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. No solamente puede, Él humilla a los que andan con soberbia. Aquí vamos a ver una dinámica espiritual y tiene que ver con aquellas actitudes que de una u otra manera usted y yo tenemos que reconocer que no le están agradando al Señor. Es una lista muy grande, no la quise poner acá para no extendernos mucho, pero quiero compartirles algunos conceptos muy básicos quizás, pero muy importantes. Y el primero de ellos tiene que ver con el egoísmo. ¿Cómo estamos nosotros manejando el hecho de que a otro le vaya bien, el hecho de que el Señor prospere a la gente que está en nuestro entorno, el hecho de que otro sea llamado, otro sea convocado, otro sea el que enseña, otro sea el que dirige? Y usted dice, pero yo tengo tiempo aquí, nada pasa, pero yo estoy aquí al lado del pastor no sé cuántos años y a mí no me ponen. Vea, es del Señor, porque dice en su palabra, no es de quien corre ni de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Cuando algo, mi hermano, es para usted, ni que usted se quite, ahí le va a llegar, porque le va a llegar de parte de Dios. No le viene de correos de Costa Rica que se puede equivocar, no le viene de parte de Dios. Entonces eso que usted está esperando, que está esperando conforme a la voluntad de Dios, con un corazón y una actitud correcta de humillación, eso le va a llegar. El tiempo lo tiene el Señor en sus manos. A veces no estamos preparados para eso que le estamos pidiendo al Señor, porque no estamos pidiendo con discernimiento o no estamos pidiendo con la motivación correcta. A veces estamos pidiendo para nuestros propios placeres y eso lo dice Santiago, ¿verdad? Entonces, muy importante. ¿Por qué yo estoy anhelando lo que tiene el otro? ¿Qué insatisfacción hay en mí? Porque el egoísmo, en el fondo de nuestro corazón, lo que hay es una insatisfacción. Hay una pirámide de necesidades que tiene el ser humano, entonces hay que revisar qué en usted, y pídale ayuda al Espíritu Santo, porque a veces no es sencillo este, em, de saber, ¿verdad? En qué estoy, cuál está siendo esa necesidad mía, porque sobre todo cuando estamos en los ministerios, yo estoy muy enfocada cubriendo las necesidades de otros. Entonces olvidamos que nosotros también somos seres necesitados, olvidamos que nosotros también somos seres trinos, que tenemos alma, mente, cuerpo y tenemos un espíritu que tiene que ser este, renovado, trabajado, ¿verdad? Y tenemos que pedirle al Señor porque dice la palabra que Él conoce todas nuestras necesidades. Otro de los puntos muy importantes es la, 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 la falta de fe. Y en mi caso particular me tocó mucho porque a veces pensamos que la falta de fe es que, ay, no, pobrecito, mira, es que todo le va mal, no, a veces la falta de fe también es soberbia y pensar que yo lo puedo hacer mejor que Dios. Entonces, cuando yo lo puedo hacer mejor que Dios o Dios no se apura para hacerlo como yo quiero,
entonces mi fe se desvanece. Y eso también puede ir encerrar y traer escondida una actitud de falta de humillación. La soberbia es muy reconocida, ¿verdad? Yo creo que de una u otra manera todos nosotros sabemos o podemos reconocer la soberbia. El problema, ¿cuál es, hermanos? El problema es que podemos reconocer la soberbia en el otro, pero con dificultad la puedo reconocer en mí misma. Y tengo que empezar por mí, tengo que empezar por hacerme ese check y esa revisión constante. Cuando David le dice al Señor, examíname, oh Dios, y le dice además que cada día, cada mañana temprano lo busca. Y una serie de frases que están contenidas en esos salmos, podemos sacar de ahí la conclusión de que todos los días del mundo, ojalá bien temprano, usted y yo podamos presentarnos delante del Señor con esta actitud correcta para que Él sea en revelar que hay en nosotros que está interfiriendo, para que Él sea en mostrar que hay en nosotros que debemos cambiar, para que Él sea en traer a nosotros, porque no solamente saber, sí, soy soberbia, sí, tengo orgullo, sí, tengo envidia, sí, el Señor está trabajando con mi falta de integridad, con lo que sea que usted o yo tengamos, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer, Señor? Ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a ser determinada en lo que tengo que hacer para que esa comunión contigo pueda ser restablecida. Otra de esas actitudes que tenemos que pedirle al Señor que cambie en nosotros es el egocentrismo, el creer que somos el centro de todo. Y saben, hay un ejemplo muy práctico y muy común. Cuando usted llega a un lugar y la gente se queda callada y usted piensa, ah, seguramente se callaron porque estaban hablando de mí, usted es un egocéntrico. Porque puede ser que sí, pero puede ser que usted lo que tiene es un espíritu de sospecha, como el Chapulín Colorado, y piensa que siempre usted es el centro y que siempre la gente tiene que estar hablando de usted. Entonces, cuando sus planes y sus proyectos están antes que los planes de Dios, cuando no somos sensibles a la situación de otros, no tenemos empatía, no tenemos esa capacidad de ponernos en los pies del otro y nos quedamos solamente desde nuestra posición ministerial, de liderazgo, pastoral o de autoridad, mamá, papá o lo que sea la autoridad que usted está ejerciendo. La vanidad y la autopromoción. Qué triste, pero hay que reconocer que en este medio donde nosotros estamos sirviendo al Señor, no estoy hablando de la plataforma, estoy hablando en general de la iglesia de Cristo en el mundo, definitivamente se van a dar muchos de estos casos y quizás a nosotros nos ha tocado también. Pero no importa qué pasó ayer, no importa qué pasó esta mañana, lo importante es qué vamos a hacer de ahora en adelante. Recuerde, quien lo promueve a usted es el Señor. Recuerde, quien tiene esos planes de bien y de bendición para darles un futuro y una esperanza es el Señor. Quien lo creó a usted como una obra maravillosa para que usted cumpla todas esas buenas obras que él había pensado antes de la fundación del mundo es el Señor. Entonces, si usted a alguien tiene que ir y pedirle, es al Señor. Y si en alguien usted tiene que esperar, es el Señor. Y hay alguna frase que me encanta que dicen mucho en un reto de caballeros. Cuando el hombre está ahí quejándose, ¿verdad? Que va subiendo la montaña, le dice, si quiere hablar, hable con Dios. Y a mí me encanta y he querido ponerlo en práctica. Si me voy a quejar, voy ante Dios. Si quiero criticar, porque es que es muy fácil, vea, está a flor de piel, es que es nuestra naturaleza. Y quien diga que no ha criticado a alguien un mentiroso, ya se dio mentiroso. Porque de una u otra manera, sutilmente o ministerialmente o para orar por la persona, hemos criticado a alguien, hemos emitido a alguien. Y si no, que el que esté libre de pecado, que prenda su micrófono, ¿verdad? Sería la actualidad. Este, todos hemos emitido juicio en algún momento de nuestra vida. Entonces pidámosle al Señor, Señor, tú me has prometido algo, entonces yo espero en ti, pero espero con gozo y espero con la actitud correcta. La soberbia y el orgullo. ¿Cuántas personas no están usando los púlpitos como una plataforma no solamente para venderse al mundo, para ganar seguidores, para ser famoso y qué sé yo, y que los inviten? Están utilizando la plataforma para tirarle piedra a la gente. Están utilizando las plataformas, los púlpitos, las conexiones, lo que sea que usted le dan para hablar de la palabra del Señor. Lo estamos utilizando para maltratar y para dañar a la gente creyendo que somos más que alguien. Cuidado, cuidado, porque a lo mejor yo no veo la intención del otro y usted no ve mi intención, pero el Señor sí. Y nada escapa de su conocimiento. Y Él va a dar a cada uno según lo que hemos dado, lo que hemos hecho, ¿verdad? El afán y el estrés y la ansiedad. Esto hay que tener mucho cuidado.
mis hermanos, porque ni siquiera es porque que tengamos una mala actitud o un deseo dañino, no, sino que a veces en medio de nuestro afán, en medio de nuestra angustia, solemos endurecer nuestro corazón porque no sabemos esperar en el Señor, porque no sabemos descansar en Él. Me encanta un tema y ojalá que cada cierto tiempo el pastor Daniel nos lo recordara: esperar a Dios y esperar en Dios. No sabemos esperar en Dios. La amargura, la falta de dominio, la impaciencia, la insensibilidad, la terquedad, la incredulidad, la infidelidad con Dios y con los demás, el robo, la negligencia, la deshonestidad y cualquier otra conducta que venga a su memoria, quizás porque usted está pensando en alguien más, pero ojalá que fuera porque estamos pensando en nosotros mismos y que el Señor traiga a nuestra memoria, hay que presentársela a Él. Ninguno de nosotros está exento, pero todos debemos saber que debemos ir a ese taller cada día. Y lo más importante es que el Señor nos está esperando, y no me canso de decirlo, porque sí nos está esperando con los brazos abiertos. El único que puede transformar, el único que puede añadir o quitar, el único que puede traer consuelo y paz en medio de la situación que usted y yo estemos viviendo es el Señor. Entonces, es el lugar perfecto, es el lugar ideal para ir, es el lugar ideal para echar nuestras cargas, nuestros enojos, nuestro juicio, nuestra crítica. Si usted quiere hablar mal de alguien, vaya primero al Señor, y yo le garantizo que si usted está yendo con una actitud de humillación, el mismo Señor va a cambiar esa actitud y va a hacer que usted empiece a orar por el hermano, que usted empiece a alabar el nombre del Señor, y el Señor va a hacer los cambios que usted y yo necesitamos en cada momento y en cada situación. Yo quiero compartir un canto antes de irnos y quiero pedirle que usted, ahí donde está, le pida al Señor: Señor, trae a memoria cualquier situación, Padre, que esté en mi corazón, que esté sin resolver, Señor. Cualquier vivencia, Señor, que haya marcado mi vida, Padre, y que esté ahí dentro de mí, Señor, sin resolver, que está provocando actitudes que son contrarias, Señor, a lo que tú quieres hacer en mí, Señor. Yo quiero hacer un altar delante de ti, Padre. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero entregarme, Señor, cada día de mi vida, Padre, creyendo que tú eres el que haces todas las cosas nuevas en mí, Señor. Creyendo, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas en mi vida, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú seas propicio en esta hora, Padre, trayendo, Señor, a tus hijos el convencimiento, Padre, de que es aquello que hay que cambiar, Padre. Pero una humildad genuina y verdadera, Señor, no como la que vivimos, Señor, que somos unos tontos, que nos dejamos, Señor. No creer que la humildad está en reconocer primero tu grandeza, Señor, en ver a los demás, ser el Señor, altar donde habita tu presencia, Señor, porque tú nos darás el lugar correcto, Padre. Ayúdanos a hacer esos altares de adoración, Padre. Ayúdanos a restaurar ese altar cada vez que te fallamos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que no se trata de nosotros, se trata de ti, de tu obra redentora, Señor. Qué hermoso que estás aquí, no solamente por amor a ti, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti.
uno levanta sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Levante sus manos y digan, oh, tu dulce presencia, oh. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Hoy yo soy un altar donde puede morar a tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, ayúdanos a caminar con esta alta conciencia de ella, Señor, y a entender y engendrar que somos un altar, Señor. Un altar, Padre, que debe agradarte, Señor, con nuestra forma de vivir, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gracias, Pastor Daniel. Amén.